¿Cómo era sobrevivir al invierno en los océanos, en noches oscuras, con viento cortante, lluvias y ventiscas, sin mantas secas, sin abrigos térmicos, solo el frío, la sal y la madera helada bajo el cuerpo? Hoy vamos a revelar los secretos, los improvisos y los sacrificios de quienes desafiaron el frío y escribieron la historia con su propio cuerpo. Al pensar en grandes viajes como los de Vasco da Gama, Pedro Álvarez Cabral o Fernando de Magallanes, muchos imaginan mares tropicales, sol ardiente, palmeras a lo lejos, pero eso es solo parte de la historia. Las rutas portuguesas, españolas y más tarde inglesas y holandesas también pasaban por zonas de clima extremadamente frío. Las embarcaciones cruzaban regiones como el norte del Atlántico, cerca de Bretaña, Irlanda y el Mar del Norte, la costa sur de África durante el invierno austral, el Atlántico Sur, con vientos helados y mares bravos, y en el caso de las vueltas al mundo, zonas cercanas al extremo sur de las Américas. Estas regiones no perdonaban, y el frío del mar es distinto al de la montaña o la ciudad. Es húmedo, constante, invisible y penetra hasta los huesos. En alta mar no había un verdadero refugio. Los marineros rara vez tenían acceso a los pocos compartimentos cerrados reservados para capitanes, oficiales o cargas valiosas. La mayoría dormía en cubierta, a la intemperie, en las bodegas, entre barriles y humedad, en hamacas de tela, cuando había, o simplemente en el suelo de la embarcación, con lo que tuvieran para cubrirse, sin aislamiento, con pisos de madera congelados y corrientes de aire constantes. El frío estaba tan presente como la sal o el viento. Documentos de la época relatan casos de marineros con la barba congelada, ropas endurecidas por la escarcha, dedos ennegrecidos y cuerpos que literalmente se congelaban durante la noche. Muchos no despertaban al día siguiente. Si crees que el secreto era usar una buena chaqueta, olvídalo. La realidad era otra. La ropa de los marineros variaba según la nacionalidad, el poder adquisitivo y el tipo de expedición, pero en general estaba hecha con los materiales más rústicos y baratos disponibles. El tejido más común era la lana gruesa, muchas veces reutilizada, remendada o reciclada. La lana, a diferencia del algodón o el lino, tiene una propiedad que la hacía valiosa. En el frío, sigue aislando el cuerpo incluso estando mojada. Los marineros vestían camisas anchas de lino o algodón crudo, se envolvían en mantos, trapos viejos o pieles de animales, y una técnica poco conocida pero muy usada, engrasar la ropa con grasa animal. Sí, untaban las telas con manteca, sebo o aceite de pescado, creando una capa repelente al agua y al viento. Claro que eso traía un problema colateral. Las ropas olían mal, atraían insectos y con el tiempo se enmohecían o pudrían. Pero cuando la elección era oler mal o congelarse, la decisión era fácil. Las botas eran escasas. Muchos usaban solo sandalias de cuero crudo o envolvían los pies en trapos, creando verdaderos sacos térmicos improvisados. Las manos se protegían con guantes cosidos a mano cuando había, o con pedazos de tela enrollados como vendas. ¿Y la cabeza? El calor corporal se pierde en buena parte por ahí, y los marineros lo sabían. Usaban gorros de lana, sombreros de cuero o simplemente se envolvían lo que tuvieran alrededor de la cabeza y el cuello. Pero aún así, el frío ganaba muchas veces. Sí, ¿crees que los barcos de la era de los descubrimientos tenían algún tipo de sistema para calentar a su tripulación? Olvídalo, no había chimeneas ni hornos seguros. De hecho, tener fuego en un barco de madera era casi un crimen, o una tragedia potencial. A bordo de las naos y carabelas del siglo XVI, el fuego estaba monopolizado por la cocina, cuando existía. Aún así, el fuego debía ser pequeño, contenido en cajas de piedra, arena o hierro. Los únicos lugares seguros para ese fuego eran los llamados fogones de a bordo, estructuras simples, muchas veces hechas con ladrillos sueltos o pedazos de cerámica, donde se encendía un brasero pequeño,
casi siempre, en la popa o en algún rincón aislado de la cubierta, pero ese calor era solo para cocinar, y rara vez se permitía durante tormentas, vientos fuertes o en medio de la noche. Entonces, ¿qué les quedaba a los marineros? Tres únicas fuentes de calor. El propio cuerpo, la principal forma de mantenerse caliente, era con el propio calor corporal. Por eso, los marineros dormían juntos, acurrucados en grupos, intentando retener calor bajo lonas, trapos o barriles vacíos, capas de ropa y trapos, como ya vimos. Cuantas más capas, mejor. La ropa seca era oro. Por eso, cuando el tiempo lo permitía, la colgaban al sol o al viento para secarla. Bebidas alcohólicas, vinos baratos, ron, aguardiente y vinagre se consumían para calentar el cuerpo por dentro. Pero había un problema. El alcohol dilata los vasos sanguíneos, dando una falsa sensación de calor, lo que en realidad acelera la pérdida de temperatura corporal. Muchos marineros bebieron de más intentando calentarse y no despertaron al día siguiente. Imagínate intentar dormir directamente sobre una cubierta de madera, empapada con agua de mar, con viento constante y sal impregnada por todas partes. Con el frío de la noche, la madera se congelaba. En mares, como el Atlántico Norte o en pasajes cercanos a la Antártida, hay registros de escarcha formándose sobre los mástiles y en el cabello de los marineros. Y como si eso no fuera suficiente, la humedad constante creaba un ambiente propicio para enfermedades respiratorias, hongos, escorbuto y el temido fiebrón, como llamaban a las fiebres sin explicación. Para algunos capitanes, el frío era una prueba de resistencia, y la muerte de marineros por hipotermia era casi una rutina. Se reemplazaban los cuerpos con nuevos reclutas en el siguiente puerto, cruel, pero real. Comer bien en alta mar ya era difícil. Ahora imagina intentar mantener el cuerpo funcionando, con frío, comiendo galletas duras, carne salada y agua turbia. La alimentación a bordo era básica, repetitiva, y en la mayoría de los casos, fría. Las comidas calientes solo sucedían si el mar estaba en calma, el fogón era accesible y el cocinero aún tenía algo decente para preparar. El menú estándar del frío, los alimentos más comunes, incluían galleta naval, hardtack, una galleta dura como piedra, hecha de harina y agua sin levadura, carne salada o seca, de res, cerdo o pescado, legumbres secas, frijoles, garbanzos, quesos curados, vino aguado o vinagre diluido en agua para desinfectar. En días buenos, podían preparar guisos con agua de mar, no recomendado pero común, sopas de frijoles con carne seca, papillas de harina o avena cuando había. Y claro, cuando se acababan las provisiones, comían lo que había. Pero el objetivo de una comida caliente no era solo saciar el hambre, calentaba el cuerpo. Era una forma de resistencia mental al frío, al miedo, a la soledad. Cuando cocinar era imposible, los marineros usaban trucos como guardar porciones calientes por la mañana dentro de la ropa para mantener el calor durante el día, hervir agua y mezclarla con vinagre o vino, bebiéndola a sorbos pequeños durante la noche, masticar especias como clavo o jengibre para activar la circulación, eso cuando había. Y hasta había creencias. Algunos creían que beber caldo caliente y dar 3 pasos hacia atrás espantaba el frío de la muerte. Otros dormían con una cuchara de hierro en las manos para atraer el calor del barco. En resumen, comer era sobrevivir, pero comer caliente, en el frío del mar, era un milagro, y un milagro que pocos podían repetir todos los días. A bordo de las naos y carabelas, el frío no era una molestia, era un asesino invisible, no hacía ruido, no daba aviso, y no tenía misericordia. La hipotermia ocurría en 1910. Silencio. Empezaba con temblores, luego venía la confusión. Los ojos perdían el enfoque, los dedos se endurecían, y en pocas horas el cuerpo se dormía. Y no despertaba más. No hacía falta una nevada. El viento constante, la ropa mojada y la fatiga física
bastaban para que muchos sucumbieran. Relatos de a bordo hablan de marineros, encontrados muertos, acurrucados entre barriles, como si estuvieran dormidos, con los párpados congelados y la barba cubierta de hielo, que al levantarse por la mañana dejaban pedazos de piel pegados en la madera de la cubierta. No había mantas térmicas, ni medicamentos, ni ayuda. Y cuando alguien moría, el ritual era simple. El cuerpo se envolvía en una tela y se arrojaba al mar, sin ataúd, sin oración. El viaje continuaba. El frío constante debilitaba el cuerpo, y eso abría las puertas a enfermedades como neumonía, la principal causa de muerte a bordo en los meses fríos. Gangrena, en los dedos, en las orejas, en los pies, cuando la sangre dejaba de circular. Y existía el famoso fiebrón naval, una mezcla de fiebre, dolor en los huesos y delirio. Nadie sabía explicarlo. Algunos decían que era la maldición del viento frío, otros que era el castigo por haber dejado la tierra. Lo que se sabe es que en cada expedición se perdían decenas de hombres. Los sobrevivientes regresaban transformados, física, emocional y espiritualmente. A pesar de todo, muchos marineros sobrevivieron y escribieron con su propio cuerpo el comienzo de la globalización, de las rutas, de los imperios. ¿Pero cómo? No fue con tecnología, fue con instinto. Compañerismo, improvisación y una resiliencia que no se enseña, solo se aprende viviendo. Los hombres que enfrentaron el mar no tenían nombres conocidos, no eran nobles, eran anónimos, pero fueron ellos quienes con manos agrietadas y cuerpos cubiertos de harapos cruzaron los océanos y cambiaron el mundo. Y por eso contar su historia importa, porque está hecha de frío, de dolor, pero también de valentía silenciosa. Hoy nos protegemos del frío con chaquetas, calefacción y edredones de plumas, pero durante siglos fueron hombres como esos los que desafiaron las aguas heladas y abrieron las venas del mundo moderno. Sí, este video te ayudó a ver los bastidores de la historia con otros ojos. Deja tu like aquí abajo. Eso calienta el canal más que cualquier chimenea. Compártelo con alguien curioso por la historia. Y suscríbete, porque la marea de la historia está llena de descubrimientos que aún no se han contado. Hasta el próximo embarque.